Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este nuevo Facebook Live y concierto educativo que continuamos con la temporada 2021 de este año, ¿verdad? En esta ocasión, el concierto educativo lo va a presentar el ensamble Fundación. Este ensamble es un conjunto formado por los fundadores de la Fundación Pianos para Chile, en el cual ellos invitan a tocar a diferentes y variados músicos para participar en cada una de las temporadas que ha hecho la fundación. En esta ocasión, el ensamble de fundación lo conformará la violinista Iván Camilosevich, la violonchelista Francisca Reyes y el pianista Javier Kovacevic. Francisca y Javier ya de todas formas hace un tiempo forman perdón, del equipo de la Fundación Pianos para Chile y ya han tocado varias veces con, con la fundación. Bien, como siempre, como cada sábado, este concierto antecede al estreno de un nuevo concierto de la temporada 2021. Así que todos quienes nos vean por Facebook Live, los invitamos a que se queden, ¿cierto?, con nosotros al final de este concierto educativo para que vean el estreno. Asimismo, quienes nos acompañen por Zoom pueden unirse al estreno en YouTube. Así que sin más antesala, los dejo con el ensamble Fundación, quienes presentarán el concierto educativo de este sábado. Hola, muy buenos días. Yo soy Javier Kovacevic, eh, el pianista en esta ocasión del ensamble Fundación. Les voy a hablar un poco de Joseph Haydn, que es uno de los dos compositores presentes en este programa. El otro es Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, lo primero es importante no confundir Haydn con Händel, que muchas veces se confunde porque se parece un poco el nombre. ¿Ya? Händel es del barroco, es el del oratorio, y Haydn es un compositor del periodo clásico, que es del cual voy a hablar ahora. Eh, es una figura muy interesante porque por un lado es un prototipo de lo que pasaba en el siglo XVIII, en el sentido de que vivía en la corte y estaba al servicio de los príncipes, y era concebido un poco como un empleado más, ¿ya? Así como había algunos que se dedicaban a hacer el aseo o a hacer la cocina, estaba el músico en un nivel más o menos parecido en ese tiempo. Aún no era considerado como un genio. Pero, sin embargo, Haydn, aún en ese contexto, se fue haciendo cada vez más famoso, se fue tornando célebre y fue acumulando bastante riqueza y llegó a ser uno de los empleados mejor pagados del palacio en el que vivía. Entonces, de alguna manera es una figura un poco contradictoria. Eh, Haydn es muchas veces considerado un compositor muy ameno, muy amable de escuchar, y por lo mismo fue un poco menos valorado o mirado menos por los filósofos del periodo posterior, quienes lo consideraban excesivamente amable, como dije recién, o un poco bonachón, ¿ya? Era como la idea de que Haydn empezaba con el clasicismo más puro, luego Mozart comenzaba a añadirle un dramatismo, y luego culminaba en Beethoven con una cosa como más profunda y filosófica. Sin embargo, la verdad es que la música de Haydn tiene muchos aspectos interesantes, es bastante irónica, a veces incluso sarcástica, eh, también es muy poliestilística, mezcla aspectos provenientes de distintos territorios, y hoy día en particular se va a notar esas influencias que tiene. Vamos a hablar más adelante del caso específico de este trío. Y en realidad lo que pasa es que Haydn lo que hacía era que buscaba agradar al público. O sea, él sabía muy bien cómo conseguir el interés del público. Y la verdad es que compuso una cantidad de obras realmente impresionante. O sea, tiene muchísimas más sinfonías que casi cualquier otro compositor del periodo. Tiene muchas sonatas para piano. Tiene mucho de todo. Es un compositor que fue realmente prolífico. Y lo que generalmente era tomar melodías que fueran más o menos fáciles de predecir o que uno pudiera como intuir cómo iban a irse desarrollando, y eso entonces de alguna manera resultaba agradable para el público. Además, él era un músico muy racional, o sea, creía fervientemente en estas teorías que buscaban el equilibrio en la música, frases que fueran, por ejemplo, de mitades más o menos parecidas, que tuvieran 4 compases de una cosa y luego 4 de otro, y que en total armaran una frase de 8. O sea, es música muy equilibrada, ¿verdad? Y eso la hace un poco más fácil de seguir también. También usaba muchas músicas conocidas, folclóricas o populares, y así enganchaba al público desde la primera escucha. Y mucho de lo que escribía estaba en lo que se llama el estilo galante, que en realidad son frases breves que se disponen sobre un acompañamiento, ¿ya? Va mucho por la línea de la melodía acompañada también,
aunque a veces utiliza el contrapunto. Cuando se fue haciendo mayor, como es frecuente en realidad en la vida de los compositores, fue teniendo un poco más de libertad para escribir y fue experimentando, ¿ya? Fue incorporando ideas que eran muy propias de él. Por ejemplo, desarrolló el cuarteto de cuerdas, consolidó las sinfonías clásicas de la manera que hoy las conocemos, también hizo un oratorio bastante atrevido, que es el de la creación. Entonces, perdón, es un compositor extremadamente innovador. Haydn provenía de una familia de fabricantes de carrozas, pero su papá era músico, cantaba y tocaba el arpa, ¿ya? Y él entonces a los 8 años se trasladó a Viena para cantar en el coro, pero le pasó algo que es bastante común, y es que al cambiar la voz, le dijeron que ya no podía continuar en el coro, y entonces trató de aprovechar lo que tenía en su entorno, estudió clave, violín y todas las oportunidades que se le fueron presentando, ¿ya? Y tras cambiar de voz, entonces no volvió a cantar, sino que se dedicó más bien a ser profesor de instrumento y tocar en iglesias. Y para estudiar composición, tuvo mucha suerte porque fue estudiante de un compositor muy famoso en ese tiempo, que era Nicola Porpora, que tiene un tema muy conocido que aparece en la película Farinelli, y él le presentó a varias celebridades de la época, ¿ya? Y así entonces también logró finalmente conocer, y ambos fueron muy amigos, tuvieron una relación muy cercana. También fue profesor de Beethoven, pero con Beethoven no logró nunca llevarse tan bien, porque Beethoven era bastante osado, y se cuenta que Haydn muchas veces buscaba corregir un poco las innovaciones de Beethoven, que le decía, esta dice que aquí, o esto va un poco de la forma. Entonces hubo una permanente tensión entre ellos. Pero con Mozart tuvo una relación muy buena. El año 1759 fue extremadamente importante para Haydn, porque consiguió un empleo estable en una orquesta ubicada en Bohemia, ¿ya? En una residencia de verano de un conde. Y ahí, cuando estrenó su primera sinfonía, que deslumbró a toda la gente que la fue a escuchar, estaba entre el público el príncipe Esterházy, ¿ya? Que al escucharlo le dijo inmediatamente, me gustaría que tú trabajaras en nuestra corte. Entonces, al ver las condiciones de trabajo, Haydn, por supuesto, aceptó, y el contrato era bastante particular, y esto de alguna manera ilustra lo que les comentaba recién de la situación del músico en ese periodo, ya que el contrato, por ejemplo, le prohibía escribir música sin permiso. O sea, le prohibía escribir alguna composición y publicarla por ahí sin que antes pasara por los ojos de sus jefes, que pudieran ver qué, ¿ya? Ni tampoco podía hacer copias de la música que componía ellos y venderlas por ahí o distribuirlas, ¿ya? O sea, toda su producción tenía que estar exclusivamente dedicada a los Esterházy. Y además, cuando dirigía las orquestas, uno de sus principales roles era preocuparse de la disciplina. O sea, él tenía que fijarse, por ejemplo, que todo el mundo tuviera la peluca bien puesta, que estuvieran limpias. Incluso había una cláusula que decía que tenía que limpiar él mismo los uniformes, ¿ya? Para preocuparse de que realmente fuera todo impecable. Entonces, no tenía mucha libertad en ese sentido, pero tenía un empleo seguro y en un lugar importante que le permitía visibilizarse, y en el cual dentro de todo era muy respetado y muy querido, porque había pocos compositores que tuvieran las capacidades que él tenía de hacer cosas que realmente agradaran a quien fuera que lo escuchara. Y sin ser banal, eso es lo importante, ¿ya? Porque realmente, como les comentaba, hacía innovaciones importantes. Estuvo 40 años sirviendo a este clan, al clan Esterházy, que era muy poderoso, tenía 21 castillos en un momento, para que se hagan una idea, y por supuesto, lo que él iba escribiendo iba dependiendo un poco de lo que le iba encargando cada uno de los príncipes que se iban sucediendo en el poder. Ya no fue un solo príncipe, tuvo muchos jefes. Entonces, por ejemplo, si a un jefe le interesaba más la música religiosa, ya, hacer música religiosa. Si le interesaba la sinfonía, entonces componía más sinfonía. Él en general sobrellevó bastante bien esta situación, aunque hubo un periodo en el que colapsó un poco con uno de los jefes que tuvo, y emigró a Inglaterra para buscar nuevas oportunidades. Y en Inglaterra le fue realmente bien, también consiguió sorprender con su estilo, y tuvo también vínculos con gente muy importante allá. De hecho, el trío que vamos a escuchar hoy se estrenó en Inglaterra y lo escribió allá, para una alumna que era inglesa. Haydn, en cuanto a su vida personal, se casó con la hija de un fabricante de pelucas, pero en realidad él, según se dice, estaba enamorado de su hermana, ¿ya?
estaba enamorado de la hermana, pero ella se hizo monja, entonces se casó con María Ana. Esto era algo bastante común. Son varios los compositores a los que les pasó que se enamoraron de una mujer y terminaron casándose con la hermana de ella. Si ustedes se fijan en la historia, hay al menos 3 o 4 casos, ¿ya? El matrimonio fue bastante largo, pero al parecer no fue un matrimonio demasiado feliz, ¿ya? Y no tuvieron hijos. Aún así, la vida de Haydn fue muy, podríamos decir, para los estándares de la época, bastante buena. Murió en gloria y majestad a una edad muy avanzada, 77 años tenía. Si lo comparamos, por ejemplo, con Mozart, tenía casi el doble de la edad, o más del doble de la edad, y tuvo muchos bienes materiales y admiración. Su estilo siempre estuvo evolucionando y hizo aportes que se consideran fundamentales, ¿ya? Nos legó alrededor de 750 obras, como les comentaba, son muchas. Por supuesto que si uno mira todo ese tremendo catálogo, hay algunas que se nota que están escritas un poco bajo presión, ¿ya? Que son muy parecidas unas con otras. También hay algunos elementos bastante extravagantes en el catálogo. Por ejemplo, hay unas sinfonías para un instrumento que es muy, muy raro, un instrumento que hoy casi ni se escucha, que era como un tipo de violonchelo especial que tenía uno de los príncipes, y por eso hay un tremendo catálogo de Haydn para ese instrumento, ¿ya? Que hoy casi no se escucha nunca. Tiene un sello personal que es inconfundible, y acá voy a citar a lo que dice un texto muy famoso de Historia de la Música, que es una mezcla entre lo que es serio y jocoso, artificioso y folclórico, sublime y burlón. O sea, es todo eso. Realmente tiene partes que se sienten serias, pero nunca pierde ese toque ligeramente como jocoso y burlón, ¿ya? Y también tiene toques folclóricos. Ahora, bueno, refiriéndonos específicamente al género del trío en ese periodo, en realidad estaba más bien pensado para aficionados que tocaban en sus domicilios para su propio deleite. Por ejemplo, las sonatas y tríos para teclado generalmente tienen un carácter más íntimo y un poco más emocional, si se quiere, que el de la música orquestal, ¿ya? Porque era para otros contextos, no tan solemnes. En 1795, Haydn compuso 3 tríos, ¿ya? Para piano, y estaban dedicadas a una alumna que él quería mucho y que era londinense, Rebecca Schroeter. El que vamos a tocar hoy tiene un apodo, un nombre, ¿ya? El Gypsy, o gitano, y que es uno de los más conocidos. Su ameno tema, que tiene unas variaciones que empiezan con mucha amabilidad, pero que se van volviendo bastante más virtuosas a medida que avanzan, ha hecho que se diga que es bastante sencillo este movimiento, de alguna manera como que no pasan muchas cosas sorpresivas hasta que aparece el presto final, ¿ya? Sin embargo, la estructura que tiene el primer movimiento es bastante particular también, porque es un tema con variaciones, pero va todo de corrido, ¿sí? No es como otros que hay pausas grandes, es bastante un movimiento perpetuo, al igual que el tercer movimiento. Incluso podríamos decir que también pasa lo mismo en el segundo movimiento, de que tiene un bajo incesante, con tresillos que no cesan en ningún punto, ¿ya? De todas maneras, lo más conocido de este trío es el rondó final, el tercer movimiento, que es virtuoso, muy enérgico, y que, como nos va a explicar Ivanka en un ratito, es uno de los ejemplos más antiguos de inclusión de música gitana, o de tintes gitanos, al menos, en el ámbito de la música docta, ¿ya? El clan Esterházy vivía mucho tiempo en una de las tantas propiedades que tenían, estaban en territorio húngaro, y ahí era muy común que se escucharan melodías gitanas, y que, por ejemplo, se utilizaran, los oficiales del ejército muchas veces las interpretaban como para atraer la atención de los paseantes o de los caminantes y para que se reclutaran. Y hay varias características particulares que se notan de estas tendencias gitanas a nivel musical, ¿ya? Los pizzicatos, acentos, todo lo que nos va a mostrar Ivanka. Por supuesto, en Inglaterra, esto sorprendió mucho más que el Imperio Austrohúngaro todavía, ¿ya? Al estrenarlo allá, el público quedó especialmente fascinado con esto tan exótico, que era el trío húngaro, ¿ya? Así que eso podríamos decir a grandes rasgos de la música de Haydn. Así que bueno, también antes de terminar, quisiera añadir un último detalle, y es que en realidad la música de Haydn tiene una característica, y es que él estableció las sinfonías en 4 movimientos que siguen una secuencia, ¿ya? Un movimiento rápido, luego un movimiento lento, luego un minueto y trío, y luego un final rápido. 4 movimientos, ¿ya? Y él utilizaba procedimientos como la imitación,
el estreto, que es cuando una melodía se empieza a imitar a sí misma y se va acortando, por ejemplo. Eh, o sea, de alguna manera fue una figura clave para el clasicismo. Eso quería mencionar también. Y en el caso del cuarteto de cuerda, él lo consolidó como un género en el cual los instrumentos comenzaron a dialogar cada vez más en igualdad de condiciones. Ahora les cedo el pase. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Continuando con lo que decía Javier, efectivamente, sucede en Haydn algo que es bastante equilibrado. Así como Javier decía que equilibra distintos caracteres y distintas fuentes de inspiración, también equilibra otros elementos musicales. Siempre se habla del clasicismo, el clasicismo en general, como una estética que volvió a mirar las clásicas proporciones de la cultura griega o grecorromana, pero originalmente griega, que eran proporciones que buscaban la perfección básicamente del universo con el ser humano. ¿Ya? Por eso es que podemos ver, por ejemplo, que los templos griegos tenían una proporción bastante perfecta entre la profundidad del templo, la altura de las columnas, el techo que tenían y cómo el ser humano en ese lugar se sentía humano frente a los dioses. ¿Ya? Eh, pero todo el clasicismo trató más allá de la mitología griega de proporciones muy perfectas, que sin hacer cosas cuadradas, que es una proporción la más simple podríamos decir, sin hacer cosas cuadradas, todo calzaba y tenía sentido, era congruente, absolutamente congruente consigo mismo. Y Haydn tiene eso en su composición, en general el clasicismo tiene eso. Tiene algo que tal vez hoy en día no se mira con tanta atención con la debida valoración por ser muy conocido, pero realmente hacer tantas obras con tal perfecta factura no es algo menor. Y en este caso es por lo que estos compositores pasan a la historia, ¿no? Y trascienden su época. Eso es algo que me interesa mucho recalcar, porque no por nada hasta el día de hoy seguimos tocando las obras de estos compositores. Por supuesto que hay otros que quedaron injustamente en el olvido, eso nadie lo discute, por situaciones de la vida de cada uno de los compositores, ¿no? Y de las situaciones internacionales, en los momentos en que vivieron, etc. Pero realmente estos tres grandes compositores del clasicismo y Haydn en particular trascendieron a la historia y trascendieron a la historia con este género que es muy difícil porque algo tan perfectamente equilibrado no es fácil que sea especialmente llamativo, tan activo, que se quiera perpetuar, que se quiera tocar internacionalmente. Sobre todo en esa época, ¿no? Que no es como el día de hoy con la globalización. Bien, ahora, respecto a los elementos compositivos que ocupó Haydn y a los elementos básicos que se manejan con especial dominio en el clasicismo, tenemos por supuesto cómo se pone sobre la mesa y se consolida el estilo compositivo que tiene los pilares armónicos, el ritmo y la melodía. Y con estos tres elementos manejamos toda la música. Si bien se puede ver, o sea, si se mira con atención, es realmente sintético el estilo de composición del clasicismo. Es tal vez uno de los más sintéticos previo a la música minimalista que se hizo en el siglo pasado, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería mencionar antes de mostrarle los fragmentos de este trío es que Haydn se le llama, a los instrumentistas de cuerda lo llamamos el padre del cuarteto de cuerdas, ¿ya?
y es porque realmente llevó en los instrumentos de cuerda a un nivel la música en que las interpretaciones estaban tan bien equilibradas, las distintas voces, como sucede en los coros. Y eso antes no sucedía. Normalmente se cargaba casi todo al primer violín, se sobrecargaba, y los otros instrumentos tenían una participación muy dispar al respecto, o ya en algunos casos casi inexistente. Haydn, de una manera muy elegante, de una manera muy simple, sin sobrecargar las distintas voces de los distintos instrumentos, manteniéndose en este elegante estilo clásico, que siempre se van a escuchar melodías y armonías, o sea, con las voces se va a hacer la armonía, no es que todos van a ser melodías distintas. Logró desarrollar estos 4 instrumentos como un instrumento solo, que es lo mismo que sucede en el coro. Y eso, yo veo bastante de eso en este trío también. Veo bastante de eso por cómo toma, por ejemplo, en el primer movimiento, en las distintas variaciones, los elementos musicales. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar de este primer andante los comienzos de cada variación para ejemplificar este tipo de composición que tenía Haydn. Antes de ponerlos, les voy a muy sintéticamente contar algunos detalles. Tenemos, por ejemplo, que donde presenta el tema, el elemento melódico está en el piano y en el violín. El piano y el cello, a su vez, tienen el elemento armónico y los bajos, que son los pilares de donde se construye la armonía. Sin embargo, quiero que escuchen con mucha atención cómo los bajos del cello no son bajos que simplemente representan la armonía, sino que son bajos que se unen entre sí melódicamente también. Por lo tanto, la utilización de la armonía es absolutamente estética. Y en ese sentido es algo magistral, porque si bien cada instrumento toma un elemento muy claramente, que el bajo armónico, que la armonía y que la melodía, entre sí está tan bien unido, tan bien tratado estos elementos, que todos los instrumentos se escuchan con igual presencia, no uno más que otro. Y eso para mí es magistral. Cómo con una composición tan simple, tan sintética, que es tan desafiante, con elementos tan claramente organizados, logra que las voces de los instrumentos tengan una presencia para el público por igual. Por supuesto que hay algunos temas en que se destaca más la melodía en uno o en el otro, pero en general no es que quede un instrumento por detrás del otro, están en una proporción, igual que las proporciones griegas, muy bien lograda. Entonces, el tema está, por supuesto, en sol mayor, ustedes lo van a escuchar, y luego vamos a pasar al extracto de la primera variación, que comienza en tono menor. Luego esta variación, la segunda, que se van a dar cuenta claramente cómo cambia la atmósfera musical pasando a la escala menor. Luego esta segunda variación, no vamos a escuchar esta parte, pero vuelve a sol mayor, y tenemos el tercer extracto, que es casi igual al primero, a donde presentamos el tema, pero acá hace algo que es muy interesante, que el compositor hace un cambio rítmico escrito, va cambiando las figuras o duraciones rítmicas, parte con corcheas, podríamos decir 2 pulsaciones por el tiempo que nosotros sentimos en la música, luego pasa a tresillos, o sea, 3 pulsaciones, y termina finalmente con 4 pulsaciones o subdivisiones de la canción que nosotros sentimos. Bueno, entonces tenemos el tema en sol mayor, luego tenemos modo menor, luego volvemos al mismo tema en sol mayor, pero con esta subdivisión del tiempo, y luego tenemos
otra variación es que ya se empieza a asomar un poquito el estilo húngaro en el sentido que el estilo húngaro gitano ocupaba y llegó a gran nivel el desempeño de los violinistas. Así que ahí ustedes van a ver. También está en modo menor, es muy intensa ese momento del movimiento y acá claramente la armonía y el ritmo están a cargo del cello y el piano y desarrolla todo el virtuosismo violinístico clásico de los músicos gitanos y húngaros. Y por último, termina este movimiento con una melodía de la variación. La melodía está escondida entre una ornamentación armónica muy virtuosa que hace el piano y que es cuando ya subdividimos esta pulsación en cuatro. Y ahí ustedes van a poder escuchar si están atentamente cómo, aunque no esté la melodía sola en un instrumento, se distingue claramente entre el virtuosismo armónico del pianista. Entonces, para que después puedan escuchar el movimiento completo, vamos a escuchar los comienzos de cada una de las variaciones. Ahora sí. Claro, ahí estaba entonces la presentación del tema y el tema menor. Vamos a la tercera. Estoy poniendo solo los comienzos. Y ahora viene la que es muy virtuosa para el violín. Y por último, la que el piano tiene el protagonismo principal. Entonces, después ustedes van a poder escuchar el trío completo, pero básicamente lo que quería que lograran escuchar con estos extractos es como en un principio tenemos luego menor, luego y por último ya la del violín y para terminar y ahí el piano se divierte bastante. Si podemos ver en cuanto al sobrenombre que tiene este trío, que la verdad nunca se sabe con exactitud si fueron sobrenombres que puso el compositor mismo o que en la medida en que los fueron tocando dijeron sí, este es el trío húngaro, el trío gitano. Independiente de eso, podemos ver que este movimiento es un ejemplo del clasicismo en cuanto a proporciones y al tratamiento de la melodía, la armonía y el ritmo. Y se asoma levemente el aroma de la música gitana en la variación menor del violín.
El segundo movimiento es un adagio muy hermoso, el cual tiene, como bien decía Javier, este ostinato rítmico, o sea, constantemente hay un ritmo que se mantiene durante todo el movimiento, que son tresillos, o sea, 3 notas por pulsación. Tararam, pararam. Y es muy notable cómo, teniendo un ostinato, no es monótona la música. Y ahí nuevamente cabe destacar la genialidad de estos compositores, que aún con elementos muy usados y repetidos, logran, logran una inspiración tal que son totalmente novedosos en cada una de sus composiciones. Vamos a escuchar de este movimiento el comienzo. El comienzo parte con una armonía muy amable en el cello y en el violín, y el piano tiene este ostinato y tiene principalmente la melodía. Esto es algo que se ocupa mucho cuando tenemos combinación de instrumentos de cuerda con piano. En muchos movimientos ustedes pueden revisar en sonatas y en tríos, van a encontrar que en el comienzo del movimiento el piano presenta la melodía y luego los otros instrumentos o alguno de ellos. En este caso, la melodía primero es presentada por el piano y eh, después vamos a... Un segundo. Ah, no, solo vamos a escuchar ese comienzo. Después les hablo del siguiente fragmento. El siguiente extracto de este movimiento que elegí es para que vean cómo el cello, a pesar de no tener una melodía tan continua, tiene una intervención sumamente presente, y a pesar de pasearse entre momentos melódicos, entre los bajos armónicos o simplemente un relleno armónico, todo el tratamiento siempre es melódico. Bien, en honor al tiempo, el siguiente fragmento era bastante parecido, así que lo vamos a omitir y vamos a ir al último momento más melódico de este movimiento, que realmente es hermoso. Después ustedes lo van a poder escuchar completo. Y en este momento, en esta parte del movimiento, la melodía la tiene nuevamente el violín, pero al unísono con el piano. Bueno, en octavas, a una octava de distancia. Continúa el ostinato y nuevamente el cello tiene estos pilares armónicos magistralmente unidos. Nos saltamos uno, Rocío, entonces, por favor. Bueno,
Como pueden ver, un movimiento muy apacible, muy cantable, clásico segundo movimiento del clasicismo. Y ahora pasamos a la máxima diversión, la verdad, para los músicos y creo que para la audiencia también, que es este final, que es un rondó, o sea, una ronda que tiene un tema que se repite muchas veces y es interceptado por otros temas musicales totalmente distintos e independientes de este tema principal. Ese es el rondó, la ronda. Y este es un rondó a la húngara. Y acá es por esto que este trío tiene este apodo, ¿no? Acá tenemos que detenernos un segundo en entender que hay ciertas diferencias entre la música húngara folclórica y la música gitana. En general, la música gitana tiene una característica bien importante, que es, como su pueblo es un pueblo bastante, bueno, es un pueblo nómada, que se ha asentado en distintos lugares del mundo, la música gitana de las distintas partes del mundo tiene distintas características, pero hay una que las une todas, y es que los gitanos toman los instrumentos y las tendencias folclóricas del lugar donde llegan y las unen con su música. Y es así como la música gitana y húngara está muy unida entre sí por varias cosas. La primera es el uso de los instrumentos, que les son muy propios a ambas culturas. Y la segunda es que la verdad, tanto en Hungría como en Bulgaria, hay un asentamiento gitano muy grande, son un gran porcentaje de la población. Entonces realmente las culturas se unieron. En este caso, como bien mencionaba Javier, los elementos musicales que más saludan a la cultura húngara, perdón, de parte de los gitanos, es el uso del violín, que es un instrumento que realmente los gitanos llevaron a los extremos máximos. De hecho, los grandes violinistas, incluso Yehudi Menuhin, hacen reverencia ante los grandes violinistas y virtuosos gitanos que, ojo, atención, es un muy buen ejemplo. A veces no saben ni leer ni escribir partituras, pero eso no quiere decir que no sepan qué es lo que están tocando. Saben todo de música, solo que de memoria, que es distinto tocar lo que suene, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de Yehudi Menuhin, que reverenciaba al gran violinista gitano Lakatos. Pueden escucharlo, fantástico. Y hay varios otros ejemplos. En general, en Hungría se dio mucho música gitana que utilizaba violines, cello y címbalo, un instrumento que tiene muchas cuerdas imitando un teclado, ¿ya? O sea, tiene todos los sonidos y se toca bastante parecido a lo que podríamos conocer nosotros como una marimba. Se toca bastante parecido a la marimba, pero con unas baquetas que son metálicas. Y eso es un timbre muy especial que se une con las cuerdas de una manera bien singular, porque normalmente las cuerdas tratamos de parecernos a la voz humana o de acercarnos al sonido del piano. Y en este caso es un sonido bastante presente, ¿no? Con una transiente, con un inicio del sonido muy definido, hermosísimo, pero no trata de amalgamar o suavizar el sonido, todo lo contrario, es de una precisión tremenda. Y en este caso, el tratamiento del piano, el piano no puede imitar ese sonido, pero el tratamiento del piano es muy parecido a lo que se daba en estos grupos de música gitana húngara, que es que muchísimas veces iban al unísono el címbalo con el violín. Entonces, vamos a escuchar el primer fragmento de Haydn, de este final, que es donde se presenta el tema del rondó, y van a ver el unísono entonces entre el violín y el piano imitando a este instrumento.
Ahora sí, a continuación y en pos del tiempo, nos vamos a saltar al siguiente extracto y vamos a ir al que está de corrido, y yo solo voy a explicar las cosas en las que pongan atención. Tenemos este momento, después de este tema del rondó, en que el violín tiene una melodía muy ágil y virtuosa con notas repetidas, que son especialmente desafiantes, y el ritmo que tiene la armonía que hace el piano con el cello es sumamente folclórico y fuerte. Pam, 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 pam. No es para nada elegante no es para nada elegante. Es sumamente rústico, fuerte e intenso y definido tal cual la música folclórica. Nos podemos imaginar, por ejemplo, cuando tenemos una guitarra rasgueada y una melodía muy bonita. Así de simple, pero muy bien logrado. Luego de esto se pasa a un juego o una broma que trata de unir distintas danzas. Acá no cambia realmente el tiempo, pero sí la intención de lo que se toca. Después entonces de esta parte que tenemos en el cello y el piano, pam, 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 tenemos una serie de síncopas en que se escuchan los distintos instrumentos. Pam, 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 pam. Van a ver ahí ustedes, es totalmente húngaro. Y tenemos momentos en que el matiz es muy recatado y de repente explota rápidamente y fuerte, con mucha intensidad y velocidad. Luego tenemos una parte menor, que es muy intensa y fuerte, en la cual el piano comienza a caer la melodía y estos ritmos muy marcados y rústicos los hacemos el violín y el cello. Y por último, antes de volver y retomar el tema principal, que ahí ustedes van a escuchar un pedacito, vamos a poder ver cómo se ocupa el destacar el último tiempo del compás, cosa muy extraña en el clasicismo y que Haydn lo hace con suma elegancia, porque el clasicismo normalmente destacaba los primeros tiempos de cada compás. Y acá lo destaca, ya sea con un pizzicato, o sea, con un sonido en que el violín imita la guitarra, punteando las cuerdas, o con un acorde del piano y una nota más aguda en el violín y en el cello que hace que el último momento del compás, que normalmente era el más delicado, sea el más llamativo. Ese tipo de rítmicas es totalmente folclórico y es por lo cual este movimiento este trío lleva este sobrenombre de gitano o húngaro. Entonces, Rocío, por favor, escuchémoslo completo, ese pedacito, sin las paradas. Me refería al...
Muchas gracias, Rocío. Bueno, entonces ahí tienen un poco el gusto y el aroma a la música húngara y que de hecho Haydn incluso sale en varios textos sobre el rescate de la música húngara por haber hecho estas obras y otras inspiradas en este folclore. Ahora a continuación Francisca nos va a hablar de Mozart y del trío de Mozart y entre medio vamos a ir poniendo algunas selecciones para que también puedan escuchar este hermoso trío. Hola, soy Francisca Reyes, violonchelista de este ensamble. Les voy a contar un poco de la biografía de Mozart y luego de este trío hermoso que vamos a interpretar. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad de Salzburgo, en Austria. Ya fue hijo de Leopold Mozart y Ana María Perl, y fue el menor de 7 hermanos, de los cuales solamente sobrevivieron 2, él, Wolfgang Amadeus, y María Ana, a la que cariñosamente siempre llamaron Narel. El Leopold, su padre, era violinista, que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo, perdón. Entonces, Wolfgang Amadeus estudió violín con su padre, sus inicios en estudios musicales fueron con él, y su hermana Narel estudiaba piano. ¿Ya? Entonces, Mozart, o sea, Wolfgang Amadeus, a la edad de 3 años ya estaba tocando piano, a la edad de 5 años había compuesto su primera obra, a la edad de 7 años ya era considerado un experto violinista y ya empezaron a publicarse sus composiciones. Y fue a esa edad, cuando tenía 7 años, el pequeño Wolfgang, que Leopold los llevó a él y a su hermana de gira por diversas ciudades de Europa, donde tuvieron mucho éxito y se fue haciendo cada vez más conocido. Esta gira duró 3 años, una gira bastante larga. Mozart vivió 35 años, ya tuvo una vida algo corta. Y en esta corta vida que tuvo fue bastante intensa, porque compuso más de 600 obras en total, entre ellas óperas, muchos conciertos para piano, sonatas para piano, conciertos para violín y orquesta, y mucha música de cámara también, cuartetos, tríos, o sea, cuartetos de cuerda, cuartetos con piano y clarinete, por ejemplo, y también varios tríos. En cuanto a los tríos, fue más reducida su composición porque en total compuso 10 tríos. Los primeros 3 los compuso cuando tenía 20 años, y luego pasaron 10 años más, es decir, cuando ya tenía 30 años, compuso, creo que fue al revés, primero compuso 2 y después a los 30 años compuso 3, y en ese grupo de 3 tríos que compuso a los 30 años está el 502, que es el que vamos a interpretar a continuación de esta pequeña charla educativa. Y este trío lo compuso alrededor del año 1780, que fue en que se estaba produciendo una transición en cuanto a el tipo de instrumento que se usaban. Hasta ese momento se usaba el cémbalo, que era un teclado, pero que tenía menos registro sonoro que el piano que conocemos. Entonces se estaba haciendo la transición de tocar de un cémbalo a un piano tal cual conocemos ahora. Por lo tanto, se estaba explorando mucho más las posibilidades sonoras y todo eso. Y esto se ve en este trío, que bueno, es como para piano, violín y cello, porque el piano tiene mucha diversión, por decirlo así. Y otro elemento característico es que hasta el momento también el violonchelo, sobre todo, era un bajo continuo, se ocupaba como bajo y como acompañamiento de las composiciones, y el violín tenía cierto protagonismo en estas composiciones de cámara, particularmente en el trío,
pero no tanto como el piano. Entonces, en este momento es que se empieza, y Mozart comienza a incluir el cello y el violín como instrumentos más melódicos y con un poco más protagonismo en ese sentido. A pesar de que, claro, el piano sigue siendo como el más protagonista, pero en este momento y en este trío ya hay más enlace entre cada instrumento para construir de repente una frase melódica, una línea melódica, que se van turnando entre ellos para decir este tema melódico, se combina mucho más que antes. Podríamos decir que es una obra como tardía dentro del periodo de Mozart, porque bueno, lo compuso 5 años antes de su fallecimiento, es una obra más madura de él, y tiene 3 movimientos, un allegro, un larghetto, que sería el segundo movimiento, y el tercero un allegretto, que es generalmente la forma en que se componía en la época. Una obra generalmente tenía 3 movimientos, siendo el primero y el tercero más rápidos y el segundo más lento. La particularidad de este movimiento larghetto, lento, es que está en una tonalidad mayor, ¿ya? Y generalmente los movimientos lentos se escribían en tonalidades menores, que implicaba un tipo de sonido diferente, más oscuro, más intenso, más apagado, con muchas cosas, elementos en ese sentido. Pero curiosamente, tiene una tonalidad mayor. En pos de nuestro tiempo y banca, si vamos a mostrar algunos extractos, yo creo que podría ser el momento. Claro, ¿partimos con el del primer movimiento o del segundo directamente? Podríamos comenzar con el del segundo. Ya. Entonces, en el segundo movimiento tenemos 2 extractos seleccionados para ustedes. El primero es el comienzo del movimiento mismo. Partamos por eso, por favor, Rocío. El siguiente extracto que seleccionamos para ustedes muestra distintas partes compositivas o distintos elementos compositivos del movimiento. Tiene una parte que es un poco como un recitativo, en la cual se pierde esta pulsación continua y las melodías fluyen, a pesar de estar escritas con ritmos definidos, sin adherirse a una pulsación evidente. Y luego está el momento casi final del movimiento, en el cual, de una manera mucho más dramática, como lo hacía Mozart, mucho más operática, empiezan a unirse todos los instrumentos y pasa esto que decía Francisca, ¿no? Que los instrumentos están en mucho más igualdad de condiciones.
Vamos con el siguiente extracto del segundo movimiento, entonces. Ahí teníamos algunos extractos del hermosísimo segundo movimiento de este trío de Mozart. Para escuchar el primero y el tercero, que son bellísimos, entretenidos, veloces, etc. Los invitamos al concierto que es a continuación, que va a ser transmitido por YouTube. Y ahí van a poder escuchar también, por supuesto, el trío completo de Haydn. Así es que quedan cordialmente invitados. Estamos muy agradecidos y contentos de su participación en este concierto educativo, en esta charla educativa. Siempre es entretenido, bueno y nutritivo conocer más acerca de las obras que uno escucha, porque tiene otro sentido cuando uno conoce un poco más de la historia de la obra y de cómo también está estructurada y cómo fue compuesta, además de solamente escuchar. Así que quedan cordialmente invitados, bueno, a este y a todos los próximos conciertos de la Fundación. Bueno, como decía Francisca, hemos llegado al final de este concierto educativo. Me sumo a los agradecimientos a todos los quienes nos acompañan por Zoom y también por Facebook Live. Todos quedan cordialmente invitados a unirse al estreno del concierto en YouTube. Y bueno, quienes están por Facebook Live se pueden quedar ahí, ¿cierto?, para seguir la transmisión. Asimismo, quienes están por acá por Zoom, les dejamos el link del concierto en el chat para que puedan unirse directamente. Y
Como siempre, cordialmente invitados todos al próximo sábado a continuar con esta temporada 2021 de conciertos de la Fundación Pianos para Chile y también próximamente, dependiendo de las localidades, ¿cierto?, a los próximos conciertos presenciales. Que estén muy bien todos. Nos vemos la próxima semana.